Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, qué importante es poder servir, poder hacer las cosas bien, para que todo lo que querramos lograr nos resulte. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, quien comparte cada vez contigo una palabra del Señor, más bien dicho, llamándola dosis de bendición. Dosis porque es saludable a nuestro espíritu, saludable a nuestra alma y nos beneficia porque la palabra provoca fe en cada uno de nosotros. La dosis de hoy que quiero compartir con ustedes lleva por título ¿Cómo servir a Dios? En el libro de Juan, capítulo 15, verso 16 del texto que me voy a tomar en esta hora, dice así: No me elegisteis vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí. Muy cortito. Una linda porción. ¿Por qué linda? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque la mayoría dice, yo conocí a Dios, vine al Señor tan fecha, y yo le aseguro que usted nunca quiso acercarse a Dios, sino que el gran amor de Dios le buscó a usted. La Biblia dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto?, por cuanto un hombre pecó. Pero también la Biblia me dice que Dios envió a su Hijo para rescatarnos a nosotros y volver a reconciliarnos con Él, a mostrarnos a través de su Hijo el camino para llegar a Él, para poder tener una hermosa eternidad. Y como decía el texto, entonces, no me elegisteis vosotros a mí. Dios es el que nos escoge, Dios es el que nos llama, Dios es el que nos busca. Y hasta el día de hoy sigue buscando, sigue llamando, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y mayormente, una vez que les llamó, el deseo de Dios es que le podamos servir, porque Dios nos llama con un propósito también, para ser sal y luz de este mundo y para ser el medio de bendición en esta tierra. Y el medio, una vez que tú le confesaste, le reconociste, te pusiste en sus manos, el medio también que Él quiere usar. Tú eres el medio que Dios quiere usar si tú confesaste a Jesús como Señor y Salvador. Servir a Dios es dedicar tiempo, es poner todas nuestras fuerzas y vivir de acuerdo a su voluntad, la cual es buena y perfecta, dice la Biblia. Servir a Dios no es llegar y servirle. Tenemos que prepararnos, ¿no es cierto? Tenemos que poner todo el entusiasmo, todas nuestras fuerzas y tener el deseo. Porque si no hay deseo, no hay pasión por lo que queremos hacer, no vamos a hacer nunca las cosas bien. Servir a Dios es buscar el propósito de Dios. Una vez que tú estás ya trabajando en la obra, en cualquier área ministerial, en el liderazgo, ¿no es cierto? Quizás como diácono, como pastor, no sé en qué ministerio, apostólico, profeta, evangelístico, ¿no es cierto? En el área pastoral, maestría, no sé, o quizás, como dije delante, en el liderazgo, en algún área. Servir a Dios es importante buscar el propósito. Cuando tú ya estás y tienes claro que Dios te llamó, es importante entender cuál es el propósito de Dios. Para nosotros es importante tener claro los pasos a dar en el Señor. Eso es importante. Yo conozco a mucha gente que dice que Dios le llamó, ¿no es cierto?, pero no saben para dónde apuntar, cómo hacer las cosas, dónde ir, y los vemos que en sus ministerios dan vuelta, llevan años en el ministerio, no crecen, no prosperan, no surgen, y yo creo que algo ahí está pasando. Ahí pueden surgir varias cosas del por qué está pasando eso, pero no quiero tocar este punto. A lo que quiero mostrar a través de esta dosis, que es importante, ¿no es cierto?, tener un claro llamado y cómo servir a Dios en ese llamado. Uno de los pasos importantes es aprender primeramente su palabra, porque así construiremos nuestra vida y echaremos raíces en el Señor y en lo que tenemos que hacer. Sí, porque tenemos que trabajar y dejar huella, hacer un buen fundamento, cosa que las almas que van a venir al Señor estén consolidadas, estén sólidas, ¿no es cierto? Y la iglesia o el lugar que tú levantes
no se convierta en un paseo principal de una calle donde entra y sale gente. Por eso es importante entender, ¿no es cierto?, el cómo servir al Señor. Ahora, todo esto que te estoy hablando en breves palabras, recuerda que es una dosis, no es un mensaje, ¿no es cierto? Es una dosis de bendición para reflexionar y pensar, ¿no es cierto?, en los que estamos sirviendo al Señor como en los que queremos servir al Señor. Ahora, todo esto provocará en nosotros tener la seguridad, primeramente, de nuestra salvación, ¿no es cierto? Porque primeramente tiene que haber un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es con un cambio, es con una transformación, ¿no es cierto? Y todo esto que hemos estado viendo nos dará seguridad primeramente de nuestra salvación y una fe bíblica, una fe sólida, una fe basada en la palabra del Señor. Siempre digo que la fe bíblica es lo que Dios busca, porque la fe es igual a fidelidad, o sea, la fe que uno va a aplicar, primeramente tiene que haber un cambio en nosotros para que la fe sea sólida, sea pura y conquistemos las cosas que tenemos que nosotros conquistar. Una fe bíblica que es la que nos mueve con certeza y pasión por nuestro servicio al Señor. Ahora escúcheme bien. Mi Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, versos 5 al 11. Ahora bien, hay diversidades dones, pero el Espíritu es el mismo. Escúcheme bien, mire lo que dice la Biblia. Usted puede leer 1 Corintios capítulo 12, versos 5 al 11. Yo solamente le voy a leer este verso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sería interesante que estudiara este libro de 1 Corintios 12, versos 5 al 11. Creo que Dios va a hablar más profundamente a lo que estamos hoy conversando. El servir a Dios debe ser con corazón dispuesto. Todos servimos de una y de otra forma, pero necesitamos, los que servimos al Señor, estar bien, ¿no es cierto?, para poder nosotros tener una buena relación con Dios, ¿no es cierto?, y poder transmitir con una base lo que nosotros estamos hablando. Una relación en todo el sentido de la palabra, familiar, con la iglesia, con todos, y lo más importante, con el Señor. Es peligroso ministrar en Dios si no tenemos puertas cerradas en nuestras vidas. La Biblia dice, la mies es mucha, los obreros pocos, pero por mucha falta de obrero que haya, Dios no va a tomar a cualquier persona. Dios busca obreros, ¿no es cierto?, que sean hacedores de su palabra, ¿no es cierto?, más que hablar, servir, vivir, hacer lo que Dios requiere de nosotros. Porque te voy a decir algo, nuestra vida habla mucho más que las palabras. Eso es importante, que seamos consecuentes con lo que nosotros hablamos, porque vamos a ser más creíbles. Así que, qué importante servir al Señor. Como decíamos al principio, ¿cómo servir a Dios? Bueno, hay formas de servir a Dios y esas maneras de servir a Dios tienen que estar en la palabra, tienen que estar en la Escritura. No es a mi manera, no es a tu manera, no es como yo quiero, sino es como Dios quiere. Espero que si tú estás sirviendo al Señor, tengas claro el llamado de Dios y a la vez tengas claro el propósito de lo que Dios quiere contigo, ¿no es cierto?, en el área en que tú te encuentras. Que Dios te bendiga y vamos, si estás sirviendo a Dios, prepárate, conságrate, porque Dios te necesita, ¿no es cierto?, como medio de bendición en esta tierra. Donde quiera que estés, quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Bendiciones.